Hoy escucharás dos entretenidas historias de personas con derecho. No olvides suscribirte al canal, no seas una persona con derecho, la suscripción es totalmente gratis. La tía titulada exige vivir en mi nueva casa y no acepta un no por respuesta, le doy una lección. Todo esto sucedió hace 5 años, por lo que algunas partes pueden no ser textuales, pero haré todo lo posible para contar esta historia que creo que disfrutarán. En ese momento acababa de comprar mi primera casa, pero no se lo conté a nadie, ni siquiera estaba saliendo en ese momento. Era una enorme casa alosada de 3 dormitorios en las afueras de la ciudad más cercana y tenía 10 acres de terreno. De alguna manera se había corrido la voz de que acababa de comprar una casa, ni siquiera me había mudado en este momento. No pasó mucho tiempo antes de que mi tía titulada se enterara y aparentemente hiciera planes para mudarse y vivir ahí a pesar de que yo ni siquiera me había mudado todavía. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada de ella. Lo primero que salió de su boca en esta llamada fue: no tanto como un hola primero, asegúrate de tener una llave cuando llegue y me mude. Estoy como, perdón, ¿yo? ¿Mudarse? Sí, voy a vivir ahí y te permitiré vivir allí también siempre que no provoques problemas, hagas ruido. Le dije que no te mudarás a mi casa y te echarán si lo intentas. Estoy empacando mis cosas ahora, dijo como si mi palabra no tuviera sentido, y estaré allí a primera hora mañana y mejor que tuvieras mi llave en la mano entonces, y colgaste. Como resultado, llamé a la policía, quienes me pusieron en contacto con el departamento del alguacil local, les expliqué lo que estaba pasando, por lo que me dijeron que harían que una patrulla revisara la propiedad de vez en cuando y echaran a correr a cualquiera que no estuviera. Se suponía que debía estar allí y arrestaría a los que se negaran a irse. Resultó que mi tía autorizada trató de ir a la propiedad esa noche y dejar algunas de sus cosas, pero la patrulla la atrapó y le dijo que se fuera. Cuando ella dijo que era su casa, le dijeron que no lo era. Y el dueño no quiere a nadie en su propiedad, teniendo que amenazar con arrestarla si se niega a irse. Llamó a mi número de teléfono en una hora aproximadamente a las 11 p.m. y comenzó a gritar que el sheriff la había echado y yo le colgué y desconecté mi teléfono por la noche. Me levanté alrededor de las 4 a.m. esa mañana y enchufé mi teléfono y encontré mi buzón de mensajes lleno de mensajes repetidos de ella acerca de cómo no me atrevo a contestar mi teléfono y hacer que ella salga corriendo de su casa. Sí, en realidad dijo su casa. Más tarde esa mañana volví a llamar al alguacil y le pedí que un oficial estuviera ahí en la casa en caso de que volviera y arreglara una hora para mi llegada. A mi llegada, un alguacil me recibió en la casa. Pasaron menos de 30 minutos hasta que mi tía autorizada llegó con un carro lleno de sus personales e inmediatamente se acercó a mí y exigió su llave. No estás recibiendo una llave y no la estás viviendo sin importar lo que pienses. Ella estalló en este punto y comenzó a gritar que era su casa y que iba a vivir ahí en lugar de que yo quisiera o no. Solo sonreí, cerré la puerta frente a ella. Ella, por supuesto, trató de quitarme las llaves que simplemente puse en mi bolsillo y le dije: dígaselo al sheriff que está detrás de ti. Ella gritó: no me mantendrán fuera de mi casa. Miré más allá de ella y dije: ¿ves, qué te dije? Antes un fuerte grito detrás de ella: señora, tiene que salir de la propiedad o será arrestada por entrar sin autorización. Se giró con una mirada amarga en su rostro preparándose para desatar otra diatriba sobre quien estuviera detrás de ella y en su lugar hizo un sonido estrangulado y su rostro se puso blanco como una sábana. Señora, este hombre no la quiere en su propiedad. A partir de ahora considera que ha entrado ilegalmente y será arrestada si se niega a irse y deja de molestar a este caballero. Antes de que te vayas, tía, le molesta cuando la llamo así. El hecho de que quieras algo no significa que lo conseguirás, como mi nueva casa. Si alguna vez te veo en mi propiedad de nuevo sin mi permiso, la arrestarán y remolcarán su automóvil a su cargo. Si las miradas mataran, estaría muerto varias veces por las miradas que me estaba dando. Mejor aún, no se te permitirá volver aquí y no me importa si te quedas sin hogar o cuánto necesitas un lugar para vivir. Ahora vete antes de que te arresten y tengas que pagar para recuperar tu auto. Ser remolcado. Ella se fue, dándome el pájaro en su camino hacia el auto, lo que provocó una fuerte reprimenda del sheriff. Hasta el día de hoy, ella ha estado contando a cualquiera que escuche sobre cómo le quite su nueva casa y cómo va a recuperar su casa algún día. Eso va a ser un problema para ella. Desde entonces, he mejorado la propiedad y la he vendido para obtener una buena ganancia a una pareja realmente agradable, pero no acepta nada y compré una nueva propiedad con más acres, alrededor de 25 acres más y a nadie le dije entonces pues ella no sabía. Intentó colarse de nuevo en la propiedad unos 3 meses después de que la vendí y el marido de la pareja casi le dispara porque llegó alrededor de la medianoche, creo que con la intención de intentar colarse por una ventana abierta o algo así.
Esta vez pasó unos 30 días en la cárcel, 100 horas de servicio comunitario y 3 años de libertad condicional más honorarios y costos judiciales por entrar sin autorización a una propiedad privada e intentar entrar a una residencia privada sin permiso. No recuerdo cuál fue el cargo real. Su derecho no conocía límites y pasar unos días en la cárcel fue una lección dura, pero en última instancia necesaria después de saber que ella no se estaba saliendo con la suya conmigo. Por lo que me han dicho, se ha calmado un poco, pero sigue actuando con derecho y está tratando activamente de encontrar dónde vivo. Actualizaré si sucede algo más con ella. Mi exnovia terminó conmigo y me dejó todo endeudado. Esto sucedió hace unos años, por lo que van a faltar algunas partes, ya que lo olvidé por completo hasta que mi amiga lo mencionó hace unos días. Recibí algunas buenas historias sobre ella, pero esta es la única que estoy dispuesto a contar. Directo a la historia, así que hace más de 10 años estaba saliendo con esta chica titulada. Los dos teníamos 20 años y estaba tomando antidepresivos ya que tuve un ligero colapso debido a ella y en ese momento no me di cuenta de que era por ella. Desglosándome pieza por pieza. Sus pequeños juegos eran lo que es de ella y lo que es mío es de ella y ella sabía en ese entonces que yo tenía un corazón de oro hasta el punto de que siempre me pedía cosas, ropa, teléfonos, etc. Y si le decía que no, usaba la línea: yo soy tu novia y yo tengo derecho a tu dinero en efectivo, que debería haber sido una bandera roja, pero la ignoré. Así que solía quedarme dormido en el sofá con el suyo porque estaba cansado del trabajo y ella buscó en mi billetera y encontró mi tarjeta bancaria y descubrió mi número de PIN. Mirándolo hacia atrás, me ve poner el PIN cuando compro con mi tarjeta. Ahora, como la mayoría de las personas, tenía facturas que pagar y siempre me aseguraba de tener lo suficiente en mi banco para pagar mis facturas. Estoy en mi casa y empiezo a recibir cartas de mis facturas que dicen que no he pagado mis facturas, etcétera, etcétera, así que voy a mi banco para ver qué pasa y me dicen que estoy retirando demasiado mis límites diarios los fines de semana. Pero pues ella quería ir de fiesta cada fin de semana. No soy la persona más fiestera que hay, pero solo con amigos cercanos. Esto duró unos meses y, por supuesto, me endeudé, así que decidí dejar mi tarjeta bancaria en casa y adivinar qué pasará después. Sí, estoy en la casa de mi exnovia, me duermo apóstrofe. Estoy cansado del trabajo y revisa mi billetera buscando mi tarjeta bancaria y me despierto y comienza a gritarme diciendo que le han robado su tarjeta bancaria, así que dije que no, porque dijo que no estaba en su billetera. Así que perdí la paciencia y empecé a tener una oportunidad diciendo que estoy endeudado por sus grandes gustos y ella dijo que si me amas me darás acceso a tu cuenta bancaria, bla, bla, bla. Me fui, dije que se acabó y llamé a la policía porque me había estado tomando el dinero de mi cuenta. Puse una denuncia y se tuvo que involucrar su padre cuando la policía se involucró con ella diciendo que dije que sí lo iba a pagar, así que se cerró el problema. Voy a terminar con esto con una nota feliz. Pagué la deuda en menos de 6 meses. También he dejado los antidepresivos. Tengo una relación más estable.